hacer ahora lo que se denomina un experimento pensado. La idea original de hacer experimentos pensados viene de Einstein. Einstein hacía este tipo de ejercicios mentales en que confrontaba distintas ideas, tratando de abstraerlo en un tipo de experimento. Feynman creó uno muy bueno para poder explicar el famoso problema que surge aquí de tratar de interpretar este electrón, que al final no es ni un corpúsculo que estaría irradiando, ni tampoco otra cosa. Tenemos que poder tratar de entender lo que está ocurriendo. De hecho, más que va a arrojarnos más preguntas, pero tratemos igual de seguir la idea que está detrás. Feynman argumenta de la siguiente forma. Dice, vamos a comparar primero lo que es una partícula con una onda. Una partícula, por ejemplo, se caracteriza por lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí lo que él denomina un cañón, que está disparando balas, y que aquí tenemos una pantalla que tiene dos agujeros. Y aquí una pantalla que vamos a poder, esta es una barrera, esta es una pantalla, en que tenemos un detector y podemos ir recorriendo para ir viendo lo que ocurre. Si este está disparando, vamos a hacerlo un poco más simétrico, y vamos a suponer que inicialmente tapamos este hoyo de acá, van a volar estas balas en esa dirección, algunas van a topar aquí en la esquina, al final en la otra esquina, y si yo ahora grafico lo que estoy observando, voy a observar una cosa que es un tipo de campana. Si ahora tapo este lado de acá y abro este lado de acá, voy a observar lo mismo en el lado de acá. Y lo voy a hacer un poco más ancho para que se entienda un poco mejor. Y si ahora dejo las dos destapadas simultáneamente, lo que yo voy a observar es la suma de estos. Y es más o menos igual, pero en esta zona intermedia se estarían juntando. Eso es el ejercicio con estas balas, con partículas. Si hago el mismo experimento ahora con ondas, ocurre algo un poco distinto. Recordemos, cuando estamos de vacaciones, en un puerto, por ejemplo, yo tengo aquí nuevamente esta misma situación. Voy a dejar primero una parte abierta. Las ondas, cuando llegan a esta apertura, sencillamente empiezan detrás a nuevamente formar su típica figura. Se reparten, si uno lo quiere así. Y lo que vamos a observar es nuevamente este pique. Ahora por un minuto supongamos que abrimos al otro lado, acá también. Si es que no tenemos la de acá arriba, estaríamos observando exactamente lo mismo. Y observaríamos esto. Pero la gran diferencia de las ondas respecto a partículas es que si dejamos ambos agujeros abiertos, van a haber zonas en esta parte central en que ocurre lo que se denomina una interferencia. Directamente lo que viene de acá va a contribuir, por ejemplo, en forma positiva, mientras lo que viene acá está con una pequeña diferencia en el largo, de modo que contribuye con una contribución negativa, lo cual significa que se anulan. Y yo tengo aquí una parte en que hay una interferencia, de modo de que no tengo contribución. Incluso puede ocurrir en una posición bastante más lejana, en que aquí obviamente la contribución de acá por la distancia es menor, pero igual puedo estar desfasado, de modo de que una componente comparado con la otra que está desfasada está justamente anulando la anterior. Si yo hago el experimento acá, lo que voy a observar es lo siguiente. Es una curva que tiene justamente mínimos entre medio. Todas estas zonas son de interferencia destructiva, estas son de interferencia constructiva. Yo tengo una curva de este tipo que es un típico patrón de interferencia. Si ahora hago lo mismo con electrones, en que estoy considerando obviamente el tamaño correspondiente, tengo aquí mi cañón de electrones, tengo aquí la apertura 1, tengo la apertura 2, y observo la pantalla. Si yo abro uno, tengo la típica curva de lo que es el comportamiento tipo particulado, tipo onda, que son muy similares. Y si abro el segundo, lo mismo, pero si abro los dos, y estas ranuras son del tamaño del electrón, lo que observo es el comportamiento típico. Perdón. El centro tiene que estar por acá. El típico comportamiento de onda. O sea, los electrones se me están comportando como ondas. Y aquí ocurre lo mismo que ocurrió con el tema de la intensidad para el efecto fotoeléctrico. Uno puede empezar a jugar y decir, ok, si la cosa es así, significaría que el electrón que está acá
interviene con el de acá y se anulan mutuamente. O sea, estos electrones estarían interfiriéndose. Así que vamos a hacer el siguiente experimento. Y volvemos otra vez a nuestra intensidad. Voy a bajar la intensidad de la fuente. Incluso voy a hacer algo más. Voy a poner acá un detector. Una fuente de luz que cada vez que pasa un electrón hace un pantallazo. Así que me está detectando, no, bueno, aquí en el centro, me está detectando cuando salió un electrón. Y voy a bajar tanto la intensidad que al final yo voy a tener solamente un electrón a la vez. Un solo electrón. Así que no voy a tener este otro electrón para que se interfiera. Voy a tener un electrón. Puede pasar por este agujero, puede pasar por este agujero. Pero yo sé que es uno. Y sin embargo el cuadro que aparece es este. O sea, ¿cómo? Yo tengo un solo electrón. ¿Cómo ese electrón se está autointerfiriendo cuando no existe un segundo electrón para poder interferirse? Significa capaz que los electrones se fueron el mismo electrón se dividió en dos y una mitad se fue por arriba y la otra mitad por abajo y aquí se interfirieron. ¿Es eso lo que está pasando? Ok, lo que yo voy a hacer ahora es poner mi fuente de luz que detecta el paso de electrones, pero lo voy a poner aquí en la puerta, de modo de que cada vez que pasa uno por este agujero me lo señale. O sea, aquí incluso puedo poner otro por acá, aquí voy a saber lo que está pasando, o pasa por acá o pasa por acá, o pasan al mismo tiempo los dos y realmente se me separaron. Lo curioso es que cuando estoy llegando a poder resolver el misterio en el sentido de que voy a saber por qué orificio pasaron, lo que observo es esto. El electrón perdió la propiedad de comportamiento tipo onda. El comportamiento es tipo partícula. O sea, cada vez que yo trato de observar para ver qué está haciendo el electrón, se comporta como partícula. Cada vez que lo dejo libre, aunque sea un solo electrón, se me comporta como onda. No tengo la posibilidad de saber qué es lo que está pasando. Estoy limitado. Mi medición destruye lo que quiero medir. No puedo aclarar lo que está pasando. Y sigue ocurriendo este fenómeno extraño en que lo único que yo sé es que este electrón está comportándose de una forma rara, en el sentido de que yo no sé si es partícula onda, pero puedo ver que se transforma en un comportamiento tipo onda o en un tipo partícula. Ese es el experimento de Feynman, que explica muy bien el problema del dualismo y que llevado ahora a nuestro átomo significa que el electrón, cuando lo trato de confinar significa muy pequeño espacio, a ese pequeño espacio que significa el átomo, el electrón ya no tiene sentido como partícula, tiene sentido como onda, ya sea en las distintas interpretaciones que hoy día damos, en que la más aceptada es que yo puedo solamente decir algo sobre probabilidades que el electrón se encuentre en un lugar, todavía manteniendo el concepto de que existe como una partícula, pero estoy hablando de probabilidades de encontrarlo, de que se diluye en que ya no tengo un electrón en una posición fija, sino distintas posibilidades donde podría estar, que es al final descrito a través de una onda. Veamos ahora cómo podemos corregir el problema de la pérdida de energía usando este método.